Nadie lo imaginó. El hombre que hizo reír a generaciones enteras, que convirtió el dolor en comedia y el silencio en carcajadas, escondía un secreto que muy pocos se atrevieron a mencionar. Chespirito, el genio detrás de El Chavo del Ocho, no solo cargaba con el peso de la fama y la presión del éxito. En su vida íntima guardaba un doloroso capítulo que jamás quiso que viera la luz. Hoy, por fin, se destapa una verdad que durante años fue silenciada. Una confesión relacionada con su hija, un quiebre familiar irreparable y una oscuridad que nada tenía que ver con la televisión. La figura pública del comediante era impecable, pero el padre, el esposo, el hombre, ese vivía entre culpas, traiciones y decisiones que marcaron a toda su familia. Y hoy, esa herida vuelve a sangrar. Porque cuando una hija calla por años y finalmente rompe el silencio, el mundo entero se estremece. Todo comenzó con una decisión que cambió la vida de todos los involucrados. Chespirito dejó a Graciela Fernández, la mujer con la que compartió más de 2 décadas de matrimonio, para iniciar una relación con Florinda Meza, su compañera de reparto en El Chavo del Ocho. Hasta ahí, el escándalo parecía simple, una infidelidad más en el mundo del espectáculo. Pero nadie supo la dimensión real del daño, ni las consecuencias emocionales que esta ruptura generó en su hija. La relación extramatrimonial fue escandalosa desde el principio. Mientras grababan las escenas del programa, entre risas y cámaras, Florinda y Roberto comenzaron un romance que no tardó en ser descubierto. Dicen que Graciela se enteró por terceros, pero lo más impactante fue que su hija, quien en ese momento era apenas una adolescente, también lo supo antes de que su madre se lo confesara. Según personas cercanas, fue un golpe devastador. Imaginen enterarte por chismes escolares que tu padre está saliendo con otra mujer que aparece cada día en la televisión, fingiendo ser Doña Florinda. Pero lo más perturbador no fue eso, fue lo que sucedió después. Chespirito decidió tomar distancia emocional de su propia hija, argumentando que necesitaba paz para seguir su nueva vida. La versión oficial fue que necesitaba espacio, pero hay testigos que aseguran que durante más de 1 año no le dirigió palabra alguna a su hija. No por odio, sino por culpa. Uno de los testimonios más duros proviene de una amiga íntima de la familia, quien asegura que la hija de Roberto Gómez Bolaños escribió una carta desgarradora que nunca fue entregada. En ella decía: «Papá, tú me enseñaste que el amor era noble. ¿Por qué a mí me quitaste el derecho de elegir a quién querer? Me obligaste a aceptar a alguien que ni siquiera me saludaba antes de ser tu pareja. ¿Fue una traición doble? ¿Una ruptura sentimental y paternal? ¿O fue simplemente la consecuencia de una vida bajo reflectores donde todos juegan un papel, menos los hijos?» Lo cierto es que, desde entonces, la relación entre padre e hija nunca volvió a ser la misma. Incluso en momentos familiares públicos, las miradas entre ambos eran frías, distantes, como si algo siniestro se interpusiera entre ellos. Y aunque Chespirito intentó reconstruir la imagen de la familia ideal con Florinda Meza, la sombra de esa hija dolida jamás desapareció. Este fue solo el primer paso hacia una fractura familiar que por años se mantuvo oculta bajo el disfraz de la comedia. Una historia que comienza con una infidelidad y termina con un silencio más doloroso que cualquier escena de El Chavo. Tras el escándalo de la separación y la incomodidad de ver a su padre rehacer su vida con Florinda Meza, la hija de Chespirito vivió lo que muchos califican como un exilio emocional. Aunque públicamente no se expresó jamás en contra, personas cercanas aseguran que vivía con un dolor contenido que le impedía sentirse parte de la nueva vida de su padre. Un dolor que con los años se convirtió en resentimiento, y es que el problema no fue solo la nueva pareja. Según fuentes internas de la familia, que han pedido mantenerse en el anonimato, Florinda Meza nunca aceptó del todo a la hija de Roberto. En reuniones familiares, se decía que el ambiente se volvía tenso apenas ella cruzaba la puerta. Hubo miradas,
silencios incómodos y, según testigos, momentos donde incluso se le negó el saludo frente a otras personas. Una anécdota que ha circulado discretamente en foros de fanáticos es especialmente perturbadora. Durante una cena privada en casa de Chespirito, alguien habría escuchado a Florinda decir con frialdad: «Aquí solo caben los que me respetan, los demás, que no vengan». La hija, presente en la reunión, se levantó de la mesa y se marchó en silencio, con lágrimas contenidas. Roberto, según la misma fuente, no dijo nada. No la detuvo. Y desde entonces, ella nunca volvió a pisar esa casa. Pero lo más desgarrador fue lo que vendría después. Años más tarde, en el cumpleaños número 70 de Chespirito, la hija le envió una carta privada, escrita a mano, en la que le suplicaba reconstruir la relación. «Papá, aún sigo aquí, no quiero pelear, solo quiero saber si alguna vez me vas a mirar como antes. ¿Quedó algo de ese padre que me cargaba en las grabaciones?». La carta, según se rumorea, nunca fue respondida. Pero lo más impactante fue lo que se dijo en el círculo interno. Florinda encontró la carta antes que él y la rompió. Dicen que Roberto nunca la leyó y que la versión que recibió fue otra, contada con filtros y veneno. ¿Florinda Mesa actuó por celos? ¿Temía que la hija de Chespirito amenazara su posición o su imagen como la esposa ideal? ¿O simplemente no toleraba que hubiese una presencia constante que le recordara el pasado del comediante? Hay incluso quienes aseguran que Florinda influyó directamente para que la hija no fuera incluida en algunos eventos públicos ni mencionada en entrevistas. Su nombre desapareció lentamente de las biografías no oficiales, como si fuera un personaje incómodo que debía ser borrado del guión. Y mientras tanto, ella calló. No porque no quisiera hablar, sino porque sabía que, si lo hacía, terminaría de destruir lo poco que quedaba del vínculo con su padre. Eligió el silencio, el exilio emocional, la distancia, y Chespirito, por su parte, eligió mirar hacia otro lado, tal vez por miedo, tal vez por cobardía, tal vez porque, en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. En las últimas entrevistas antes de su muerte, cuando se le preguntaba por sus hijos, Roberto respondía con generalidades. Nunca entraba en detalles, nunca mencionó por nombre a su hija. Y aunque muchos lo interpretaron como una omisión inocente, ahora, con todo lo que ha salido a la luz, esa omisión cobra otro significado, uno mucho más oscuro. Una hija que no quiso venganza, un padre que no pidió perdón, una mujer que, con o sin intención, se interpuso entre ambos, y un silencio que hoy, por fin empieza a romperse, porque la verdad, aunque escondida por años, siempre encuentra su forma de salir, y esta vez, la revelación no tiene nada de comedia. Cuando Roberto Gómez Bolaños comenzó a sentir el peso de los años y la proximidad de la muerte, muchos esperaban que buscara sanar las heridas más profundas de su familia. Sin embargo, lo que parecía un deseo sincero de acercamiento terminó siendo otro capítulo más de dolor. Según fuentes cercanas, en los últimos meses de vida, Chespirito hizo varios intentos tímidos por comunicarse con su hija, pero la distancia emocional acumulada durante años se había convertido en un abismo casi imposible de cruzar. Las llamadas eran breves y tensas, y en ocasiones ella evitaba contestar. No era solo resentimiento, era la sensación de que ya no encajaba en esa familia reconstruida. Lo más desgarrador ocurrió alrededor del funeral. Aunque Roberto dejó instrucciones claras para que su hija estuviera presente y tuviera un lugar de honor, la realidad fue muy distinta. El entorno más cercano, especialmente Florinda Mesa y algunos allegados, habrían presionado para minimizar su presencia, limitando el acceso a los momentos más íntimos y excluyéndola de muchas decisiones relacionadas con el homenaje. Testigos relatan que en la ceremonia, la hija de Chespirito fue ignorada en varios momentos clave. En las cámaras oficiales y en las transmisiones casi no apareció. Algunos asistentes aseguraron que la tensión era palpable
y que la familia parecía más un campo de batalla que un lugar de duelo y unidad. Se dice que en un último acto de desesperación, la hija intentó hablar con Florinda para limar asperezas, pero la conversación terminó abruptamente, con reproches y puertas cerradas. Esa noche, según allegados, la hija escribió en su diario personal: «El hombre que me dio la vida me negó el último adiós que necesitaba». Este episodio dejó una marca imborrable en la familia y en la percepción pública. Mientras la figura de Chespirito se mantiene como un ícono del humor y la televisión, la verdad detrás del telón revela un legado fracturado, donde el amor y el perdón parecieron ser los grandes ausentes. Este triángulo doloroso, entre Chespirito, su hija y Florinda Meza, sigue siendo un tema que pocos se atreven a explorar abiertamente, pero que sin duda marcó para siempre la historia detrás del hombre que hizo reír al mundo. La muerte de Roberto Gómez Bolaños no solo dejó un vacío emocional, sino también una batalla silenciosa por el legado que él construyó durante décadas. Detrás de la sonrisa que Chespirito regaló al mundo, se escondía una familia fracturada y una disputa que, según rumores y filtraciones, amenazó con destruir lo poco que quedaba en pie. Desde el inicio, se dice que la división de bienes y derechos de imagen no fue sencilla. La hija, quien ya había sido relegada emocionalmente, también se encontró apartada del reparto justo de la herencia. Voces anónimas cercanas aseguran que Florinda Meza, convertida en la figura central tras la partida de Roberto, habría influido para minimizar la participación de la hija en los derechos de la obra y las ganancias futuras. La guerra por el control de la imagen de Chespirito se volvió una lucha de poder entre Florinda y los hijos. Los abogados contratados parecían estar más preocupados por las tensiones internas que por preservar la memoria del comediante. Documentos filtrados indican que hubo demandas y contrademandas para excluir a la hija de ciertos contratos y eventos oficiales relacionados con la marca Chespirito. Pero más allá del dinero, lo que realmente dolió fue la sensación de ser borrada de la historia familiar y pública. En redes sociales y medios de comunicación, la presencia de la hija era prácticamente inexistente, mientras que Florinda mantenía un control férreo sobre cada aparición y declaración. Algunos allegados afirman que esta disputa por la herencia no solo se trató de bienes materiales, sino de quién tendría el poder para contar la historia de Chespirito, de decidir qué versión se mantendría vigente ante el mundo. En medio de esta batalla, la hija optó por mantenerse en silencio, alejándose de los reflectores, pero con un firme deseo interno de reivindicar su lugar y limpiar la memoria de su padre desde una perspectiva más auténtica. Este conflicto no solo dejó heridas abiertas en la familia, sino también un legado empañado por la ambición y el resentimiento, muy lejos de la risa y el cariño que Roberto Gómez Bolaños supo regalar a su público. En el entramado de tensiones familiares que rodean a Chespirito, hay un episodio poco conocido pero clave. La llamada telefónica que Graciela Fernández, la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, le hizo a Florinda Meza en un momento de crisis emocional. Según fuentes cercanas, aquella conversación no fue un simple intercambio cordial, sino un enfrentamiento cargado de reproches y advertencias veladas. Se dice que Graciela, aún dolida por la traición y la ruptura que marcó el fin de su matrimonio, intentó comunicarle a Florinda que sus acciones estaban dejando heridas profundas no solo en ella, sino en toda la familia. La llamada, que habría ocurrido años después de que Roberto y Florinda oficializaran su relación, se convirtió en una suerte de ultimátum. Graciela le expresó a Florinda que, a pesar de todo, su enojo era principalmente contra Roberto, pero que debía tomar conciencia de que estaba jugando con fuego al tratar de excluir a la hija de Chespirito y borrar su presencia. Florinda, según versiones filtradas, respondió con frialdad, mostrando poca voluntad de ceder terreno. La tensión entre ambas fue tal que varios testigos aseguran que esa conversación marcó un punto de no retorno en la relación entre las mujeres, consolidando la distancia definitiva que afectaría a la familia.
Más allá de los reproches, lo que subyace en esa llamada es una lucha de poder y control. Graciela defendía una visión de familia que incluía a todos los hijos, mientras que Florinda buscaba imponer su posición como la figura central, controlando quién podía acercarse y quién quedaba relegado al olvido. Este episodio revela la complejidad de las relaciones detrás de cámaras, donde las heridas del pasado se mezclan con intereses personales y la lucha por preservar una imagen pública. La llamada de Graciela a Florinda no solo fue un momento de confrontación, sino una advertencia que, quizás, nunca fue escuchada del todo. Una advertencia que hoy se entiende mejor al observar cómo el silencio y la exclusión continuaron marcando la historia de la familia Gómez Bolaños. En medio de tantos silencios y palabras no dichas, apareció un documento que muchos aseguran podría cambiar para siempre la visión que se tiene sobre la familia de Chespirito. Un diario personal escrito por su hija, donde plasmó en primera persona su dolor, su frustración y su anhelo por ser escuchada. Aunque nunca fue publicado ni divulgado oficialmente, varias fuentes aseguran haber tenido acceso a fragmentos de este texto, en el que la hija describe con crudeza cómo vivió la fractura familiar y el impacto que tuvo en su vida la infidelidad y el distanciamiento de su padre. En sus páginas, ella escribe: «Crecí entre risas que no eran para mí. Mi padre era un héroe para todos, menos para la niña que esperaba su amor. Aprendí a callar para no romper más las cosas, pero cada silencio fue una herida que sangraba en secreto». El diario revela también momentos desgarradores, noches en vela llorando por la ausencia de una figura paterna que parecía preferir otra familia, la lucha interna por aceptar a Florinda Mesa y al mismo tiempo sentirse desplazada y rechazada. Una de las entradas más impactantes relata una conversación ficticia que la hija soñó tener con su padre, donde le pregunta: «¿Por qué me negaste tu abrazo cuando más lo necesitaba? ¿Por qué permitiste que ella me borrara de tu vida?». Este testimonio íntimo, nunca antes revelado, arroja luz sobre el verdadero costo emocional de una fama que muchas veces oculta tragedias personales. Aunque la hija optó por mantener su silencio público, este diario es un grito contenido que busca justicia, comprensión y un lugar legítimo en la historia de su padre. En definitiva, es la voz de una mujer que, pese a las heridas, sigue queriendo sanar y encontrar su verdad en medio de un legado lleno de risas y también de lágrimas. Aunque Roberto Gómez Bolaños logró conquistar el corazón de millones con su humor y personajes inolvidables, su legado familiar quedó marcado por fracturas profundas que aún resuenan hoy. La historia que se ha contado en público, la del comediante exitoso, el padre cariñoso, el esposo fiel, choca con la realidad de un hombre que tuvo que enfrentar sus propios errores, traiciones y un silencio que le costó caro. Su hija, relegada a un segundo plano por las decisiones y tensiones familiares, simboliza esa parte oculta que pocas veces se muestra en las biografías oficiales. Ella representa la otra cara de la moneda, la ausencia del afecto, el dolor de no ser reconocida, la lucha por encontrar un lugar en un mundo que parecía no quererla. Florinda Mesa, por su parte, aparece como la figura que, voluntaria o involuntariamente, fue clave en esa distancia, controlando la narrativa familiar y el acceso a la memoria pública de Chespirito. Pero más allá de los nombres y las controversias, lo que queda es una lección sobre cómo las sombras que se esconden tras el éxito pueden dañar lo más valioso: los lazos familiares. Hoy, la verdad sobre la relación entre Chespirito y su hija no solo nos deja petrificados por la crudeza del relato, sino que nos invita a reflexionar sobre el costo humano que puede tener la fama, la infidelidad y el silencio. Este legado fragmentado no empaña la grandeza artística de Roberto Gómez Bolaños, pero sí nos recuerda que detrás del humor hay historias complejas, heridas abiertas y verdades que merecen ser contadas. Y aunque el tiempo no borre por completo esas cicatrices, el reconocimiento de la verdad puede ser el primer paso para sanar y construir un futuro diferente.
Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, fue un genio que iluminó la vida de millones con sus personajes y su humor único. Pero detrás de esa sonrisa que todos amamos, se escondía una verdad mucho más profunda y dolorosa. Una familia fracturada, una hija olvidada y secretos que hoy salen a la luz para dejarnos completamente petrificados. Esta historia nos muestra que, incluso las leyendas más grandes, tienen sombras que el público no conoce. Nos recuerda que el éxito no siempre garantiza la felicidad y que el silencio puede ser la herida más profunda. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que la fama y el poder pueden justificar las decisiones difíciles dentro de una familia? ¿Debería la hija de Chespirito haber sido escuchada y reconocida? ¿Piensas que la verdad siempre debe salir a la luz sin importar las consecuencias? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que más personas conozcan esta historia oculta detrás del ícono del humor. Si te gustó este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más revelaciones impactantes sobre las figuras que creíamos conocer. Porque detrás de cada sonrisa hay una historia que merece ser contada, en la que le suplicaba reconstruir la relación. Papá, aún sigo aquí, no quiero pelear. Solo quiero saber si alguna vez me vas a mirar como antes. ¿Quedó algo de ese padre que me cargaba en las grabaciones? La carta, según se rumorea, nunca fue respondida. Pero lo más impactante fue lo que se dijo en el círculo interno. Florinda encontró la carta antes que él y la rompió. Dicen que Roberto nunca la leyó y que la versión que recibió fue otra, contada con filtros y veneno.